Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Esta tarde tenemos a dos personas que nos van a hablar de un tema que a mí me parece apasionante. Miguel de Barrios, Francisco Javier Sedeño Rodríguez, que es uno de los máximos especialistas en Miguel de Barrios, y Kenneth Brown, que juntos han hecho un libro, que además este libro pueden encontrarlo gratuitamente a través de online. Nosotros les pondremos el enlace para que puedan verlo. Y tenemos aquí dos personalidades que nos van a hablar de este tema que tan apasionante. Francisco Javier Sedeño Rodríguez es doctor en Filología Española de la Universidad de Málaga y en esta misma entidad presentó su tesis doctoral y memorias de tesina sobre la obra literaria de Miguel de Barrios. Recibió el premio extraordinario por su tesis. Ha sido catedrático del Instituto de Bachillerato por oposición y profesor de Universidad de Málaga y actualmente es miembro del grupo de profesorado jubilado y eméritos de la Universidad de Málaga. Es autor de 50 publicaciones y a raíz de sus 40 años de dedicación a la vida y obra de Miguel de Barrios es, y consideramos por todos, uno de los máximos expertos del mundo en esta materia. Por otro lado, también tenemos a un colaborador habitual del Centro Sefarad Israel, Kenneth Brown. Él es catedrático emérito de la Universidad de Calgary, de Alberta, Canadá. Hizo sus estudios avanzados en la Universidad de Pensilvania, también fue alumno de la Central High School en Filadelfia y en la Universidad Estatal de Pensilvania, donde le otorgaron los títulos de Bachelor, Master y Doctorado en Filología Española. Como profesor nacional de la Universidad de Barcelona, Instituto de Estudios Catalanes de Barcelona y Filología Catalana, autor de 11 libros, centenar de artículos, es un gran investigador que además tiene varias tesis muy interesantes que nos ha dejado sobre Cervantes. Os agradezco a los dos de verdad el esfuerzo de estar esta tarde aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Esther. Bueno, Kenneth, yo creo que tenemos que empezar nosotros hablando sobre la obra de Miguel de Barrios y sobre determinadas imágenes que no sé si estarán disponibles a través de esta grabación. Yo tampoco, Francisco. Javier, empieza tú. Empiezo yo. Bueno, pues hace unos 40 años, un grupo de investigadores empezamos a analizar la obra de los sefardíes españoles, la obra literaria, desde un punto de vista más holístico, más global, distinto al que se estaba haciendo. Al principio estuvimos un poco denostados, pero a través del tiempo nuestras publicaciones se han secundado en las bibliotecas universitarias más importantes del mundo. Desde Centro Europa, Vandenborg, trabajaba una parte, Kenneth Brown, el profesor Kenneth Brown, realizaba otro tipo de estudios, y yo desde la Universidad de Málaga, pues me centraba en la obra de Miguel de Barrios y de 10 que salieron de España apresurados. Les voy a poner un ejemplo. A final del siglo XV, José Sánchez, conocido como el Toledano, es justiciado por la Inquisición de Toledo durante 7 viernes por la tarde, es decir, desde 7 inicios del sábado, a vestir públicamente el San Benito del Señor Santiago. Una vez terminada su condena, él emigra
llevando solamente una copa de vino y una menorá, emigra a Ávila, donde se establece como mercader. Allí tiene sus hijos, 9 en concreto, y sobre todo su nieta, Teresita. Teresita se conocía en Ávila como la nieta del toledano. Teresita leía la obra de Osuna, Teresita estudiaba latín, Teresita estudiaba hebreo y escuchaba los viernes por la tarde el rezo de sus padres y de sus abuelos con aquella copa ahora llena, con esa menorá ahora encendida, pero a escondidas. Y quizás en un libro muy importante de ella, que se llama Las Fundaciones, y aparece todo esto, nosotros podamos percibir que Santa Teresa de Jesús era esa Teresa, la nieta del toledano. Este tipo de literatura, desde el punto de vista del sefardismo, es el que nosotros hemos analizado desde la vertiente judía, algo que hasta entonces no se había hecho. Después del edicto hay 4 posibilidades para los judíos españoles. Una es que se conviertan en agnósticos, en epicúreos, en heterodoxos, como se llamaba en aquella época, como el ejemplo de Baruch, Benito Espinosa. Otra posibilidad es que se cristianizaran, que se hicieran cristianos sin querer y fuesen perdiendo sus raíces hebreas y se convirtieran también en judíos sin saber. Hay una tercera posibilidad, que es la que nos trae hoy aquí con el caso de Miguel de Barrio, y es que salieran buscando tierras de libertad y se situaran en Centro Europa, pero siguieran siendo almas en litigio. Y hay una cuarta menos conocida, y es que muchos de los neoconversos fueron los primeros alumbrados, erasmistas y luteranos del Reino de Toledo, como es el caso de Francisco de Osuna o el caso de Francisco Ortiz. Pero yo creo que Kenneth puede también apuntar su punto de vista desde la otra orilla. Bien. Lo que yo quería decir primero es contar mi personal. En 1974 empecé las investigaciones para mi tesis doctoral sobre el poeta madrileño gongorino Anastasio Pantaleón de Rivera, que vivía en Madrid entre la época de 1620 y 1629. Eran sus años activos como poeta gongorino en Madrid, precisamente en el barrio donde está el centro. Y para llevar a cabo las investigaciones, estaba yo obligado a conocer todas las obras del barroco en obras poéticas gongorinas, una de las cuales eran las obras de Miguel de Barrios. Y precisamente en su primer volumen de 1665, Flor de Apolo, incluye un romance burlesco
que es un autorretrato en el estro de Luis de Góngora, donde se describe, se pinta a sí mismo. Y ese cuadro personal, autobiográfico, es el mismo personaje que aparece en la obra de Rembrandt, La novia judía. Y entonces ya empecé, o por lo menos la semilla de interés de Miguel de Barrios entró en mi cerebro, y en 20 años más tarde, en 1993, yo estaba en Londres trabajando en la Biblioteca Británica y conocí ahí un cancionero inédito de Miguel de Barrios que se llama, el título es Poesías de Miguel de Barrios, y me llamó mucho la atención en ese manuscrito su trato de mujeres. Me di cuenta de que realmente él respetaba como iguales a las mujeres de su entorno. Su mujer, Abigail, y a Isabel Rebeca Correa, la gran poetisa y traductora. Incluso la incluye o la considera a Isabel Correa como poeta superior a él. Y eso no fue una cosa tan fácil en 1665, 1664, cuando quiera que fuera. Entonces me di cuenta de que Miguel realmente era una persona, un hombre muy sensible, que digamos, muy moderno. Entonces así se me plantó la semilla otra vez de interés en él, y en 1996, para un congreso en Bielefeld, Alemania, me habían invitado a hacer una presentación sobre poesía femenina y presenté un estudio sobre poetisas sefardíes de Ámsterdam. Y allí seguía entonces investigando la obra de Miguel de Barrios. Y luego, entonces también para ese congreso proyecté una imagen de la novia judía de Rembrandt y les dije a los del público que los modelos eran Miguel y su mujer, Abigail. En 2002 hice una presentación parecida en Holanda, y al final de mi presentación un historiador del arte me dijo que ningún historiador del arte europeo pensaba tal como yo pensaba, que ya no se admitía que los modelos fueran Miguel y Abigail. Y yo me dije a mí mismo, eso es absurdo. Son ellos, yo lo sé, pero claro, lo tengo que comprobar, lo cual no ha sido fácil. Entonces, tanto yo como Francisco Javier hemos tardado otros 20 y tantos años para contar el historial o la historia de Miguel de Barrios, y se presenta precisamente en nuestro libro con documentación legal, archival. Ya está. Entonces, uno se da cuenta de que Miguel era una persona, era un hombre enciclopédico, con un conocimiento enciclopédico. Era capaz de traducir de casi todos los idiomas importantes de Europa
y también de Medio Oriente, era un marido buenísimo, que quería mucho a su mujer y a sus hijos, era un buen padre, responsable por ellos, y era un señor físicamente guapo, interesante, tan interesante que interesaba el intelecto de Rembrandt, que seguramente era su vecino. Y eso también se presenta en el libro. La ubicuidad, el barrio donde vivía Rembrandt y donde vivía Miguel de Barrios y también varios otros judíos de renombre de la época, todos sefardíes, todos vivían en el entorno geográfico de la casa de Rembrandt hasta 1657. Más adelante Rembrandt tuvo que trasladarse a un barrio mucho menos lujoso, pero Miguel no se traslada, lo cual significa que por lo menos nunca estuvo en la bancarrota. ¿Ves? Esta es mi relación con Miguel de Barrios, y cuando Francisco Javier me invitó a escribir o preparar la introducción a una edición de poesías poco conocidas de Miguel que él estaba preparando, acepté la invitación. Tardé unos 5 años en escribir esa introducción porque cada vez más me daba cuenta de lo difícil, del reto intelectual que suponía, porque Miguel era una persona, un intelecto muy complicado, mitad cristiano, mitad judío, a veces que escribía en varios idiomas diferentes, que pasaba por épocas extrañas, se hizo cabalista. Entonces, y para recaudar o para recoger todos los detalles, los textos, supuso una labor de largo tiempo. Incluso cuando ya pensé que lo tenía todo, había encontrado yo, cuando estuve yo trabajando en Inglaterra, estaba trabajando con el manuscrito de la Biblioteca Británica. Luego, el año pasado, en 2023, localicé en Madrid otro cancionero en la Real Academia de la Española de la Lengua, también unos poemas, también manuscritos en la Real Academia de la Historia, y curiosamente, sorprendentemente, hace un mes y pico en Toledo, di con 2 sonetos suyos autógrafos en Toledo, en el Archivo Nacional de la Nobleza Española. Entonces, la obra de Miguel de Barrios está por todos lados del mundo occidental. La cuestión es que hay que ir a recogerlos, a buscarlos, recogerlos, prepararlos para la publicación y se presentarán en nuestro segundo tomo. Tenemos que decir que la obra a la que nos estamos refiriendo se llama Genio e Ingenio, del poeta judeo-andaluz Miguel de Barrios. Quiero incidir sobre esta cuestión de poeta judeo-andaluz. Miguel de Barrios, montillano, tiene que huir de Andalucía. Se había formado con los jesuitas, tenía una férrea formación, pertenecía a las familias trabajadoras de la Casa de Aguilar, de los Fernández de Córdoba. En realidad, aunque su familia tenía una tienda de merceros, era una mercería, sin embargo, nosotros sabemos, hemos descubierto y hemos demostrado que aquello era una casa de juegos donde
franceses y adeptos de la casa de Aguilar pues blanqueaban tremendas fortunas. Fruto de esto, a Miguel de Barrios, defendiendo a su madre, le dan un navajazo en la cara y se le queda una cicatriz de por vida que le ha servido al profesor Kenneth Brown para recrear todos los retratos de Miguel de Barrios, efectuados por Rembrandt, a partir de esa marca, con un programa de la Universidad Canadiense de Toronto, y en el libro queda de más. Pero incidía en lo de judeo andaluz, porque Miguel de Barrios es un sefardí de marcado acento fonético andaluz que se refleja en su propia obra, se sea como se sean el resto de los cordobeses españoles y se sea como se sean los sefardíes españoles. Incluso hay palabras de jaquetía dentro de su propia obra. Algunas aparecen por ahí. Pero esta importancia se relativiza porque Miguel de Barrios proyecta toda su obra y toda su vida sobre Europa. Es una persona europeísta, tiene esa finalidad y lo lleva a cabo. La importancia de Miguel de Barrios en el resto del mundo ha sido mayor que el servicio y la atención que se le ha prestado en España. Y bueno, pues a eso nos hemos dedicado tanto el profesor Kenneth Brown como yo. El libro está dividido en sesiones, como él ha dicho, tiene un apéndice de imágenes y de textos jurídicos, archivísticos, que demuestran todo lo que nosotros afirmamos ahí fehacientemente. Es una edición comentario, es una edición crítica. A pie de página están comentados todos los poemas y tiene una magnífica introducción donde se explica por qué este hombre es dramaturgo, poeta, novelista, cabalista, etc. Eso es lo que nosotros hemos podido aportar en esta primera parte, en esta entrega. Queda una segunda entrega de la que acaba de hablar el profesor Brown. El libro ha tenido una recepción importante, está editado online, es libre. Nosotros queríamos que fuese libre y asequible para todo el mundo y en todo el mundo, gratuito, que es bastante importante. Se ha publicado por la editorial de la Universidad de Málaga, donde también se va a realizar la segunda parte de la publicación, y podemos estar orgullosos tanto el profesor Brown como yo, porque en menos de 2 meses ha tenido ya más de 500 bajadas. Es una cosa que bueno, no suele ser usual. Parece ser que está rindiendo el propósito y la finalidad que nosotros queríamos. Pero yo creo que el profesor Brown quiere concluir pues, esta aparición nuestra, de lo que nos queda poco tiempo, para afirmar algunas cosas que yo me he dejado de decir. Gracias. Lo que quería decir y añadir al argumento que presenté hace un par de minutos, me picó precisamente que me hubieran dicho que Miguel y Abigail no fuesen los modelos en la obra La novia judía de Rembrandt, cuando yo lo sabía porque lo había vivido en mis investigaciones para la tesis doctoral cuando era chavalio, y lo sabía como con mi sexto sentido. Incluso en la Enciclopedia Judaica de Jerusalén,
la edición de 2007, Simón Schama, el encargado de la entrada para Rembrandt, que es un caballero de la reina de Inglaterra, que también era la mía, porque soy canadiense. Simón Schama escribe que seguramente los modelos ni son judíos y que no tienen importancia siquiera. Lo cual, a mi ver, era totalmente absurdo. Sí que eran importantes. Era una pareja, un matrimonio feliz que estaban esperando el nacimiento, el pronto nacimiento de su hijo primogénito, Simón, que llegaría 2 o 3 semanas después. Entonces, eso me picó. O también me instigó, me provocó un interés extraordinario para dedicar, en mi caso, 31 años a esta materia. Para Francisco Javier, 40 años. Pero lo tuve que hacer porque fue un reto intelectual. Ningún académico hoy en día sensato, cuerdo, dedica 31 años o 40 años a un tema, por lo menos sí y no, pero los premios dentro del mundo académico son mínimos, son pocos. Se premia realmente a los que publiquen seguidamente. De todas formas, yo lo hice como un reto profesional y tuve la suerte de estar ya jubilado, así que podía ponerme las pilas y dedicar horas y horas a las investigaciones y también hacer trabajo de campo en los archivos en Montilla. Los dos archivos, el archivo notarial y el archivo municipal, y Francisco Javier ya había hecho las pesquisas, investigaciones en el archivo de la iglesia de Santiago Apóstol. Entonces, de esa forma pudimos reunir muchísimos datos importantísimos, biográficos y autobiográficos acerca de Miguel de Barrios. Yo estoy seguro que incluso existen más en París y en Bruselas. Pues a mí me da una satisfacción extraordinaria poder recrear la historia personal e intelectual de un poeta excepcional como lo era Miguel de Barrios, porque hasta el momento realmente se le ha considerado más que nada un ser estrafalario, y no en buen sentido, realmente en un sentido despectivo. Realmente yo creo que incluso los filólogos, los historiadores de la literatura española, los profesores, los críticos, no han captado realmente el ingenio de Miguel de Barrios. Claro, fue un poeta, autor complicadísimo, inteligentísimo, con un cerebro, una inteligencia superior, y tanto Francisco Javier como yo lo que intentamos a lo largo de esos años ha sido llegar a entender cómo le funcionaba el cerebro y la creatividad. Yo quiero añadir, ya que estamos en este portal del sefardismo tan importante, que Miguel de Barrios forma parte del patrimonio sefardí. Es patrimonio de Sefarad
Y en estos tiempos tan difíciles y convulsos del mundo, es importante presentar ejemplos de personas con esa agudeza de ingenio que tú acabas de hablar, con esa proyección española y andaluza hacia Europa y además un ciudadano del mundo, ejemplo de lo que en aquel tiempo se llamaba Vir Doctus e Facetus, es decir, lo que hoy en día conocemos como un ser, un artista polivalente, políglota, y además buen ciudadano y convecino de todos aquellos judíos que pululaban por la Judenstadt a la que antes ha aludido el profesor Ramos. Creo que te corresponde a ti cerrar esto. Bueno. Sí, no, estoy de acuerdo. Y quisiera explicar al público que en la segunda parte de nuestro libro, o del conjunto, habrá o se incluyen las poesías y obras de teatro incluidas en el manuscrito londinense. Son 3 las obras dramáticas totalmente nuevas, anteriormente desconocidas, muchísimos poemas también desconocidos y poesías del manuscrito de la Real Academia Española, de la historia y también del Archivo Nacional de la Nobleza Española. Y también habrá cartas, correspondencia. Hemos podido presentar 6 cartas, 5 en español y 1 en hebreo. La carta en hebreo es del rabino Sasportas, que era amigo suyo en Ámsterdam. Seguramente se habían conocido en Orán, en el norte de África, cuando el año que abandonó España Miguel de Barrios, porque se metió en el norte de África. Pero claro, solo son 6 cartas y Miguel redactaba sin parar. Entonces, tiene que haber centenares, si no miles, de otras cartas de Miguel de Barrios. Y también, siguiendo las pistas de mis propias publicaciones sobre el Quijote, seguramente también él, como estaba radicado en Bruselas, siendo capitán en la caballería española en Flandes y secretario personal para el jefe, comandante de los tercios, escribía continuamente. Entonces las cartas ya de por sí tienen que estar seguramente en Bruselas, que tiene varios museos y archivos que quedan aún por explorar. Entonces, lo que digo yo es que hay que seguir las investigaciones para poder llegar a una aproximación a la recreación de la historia, de la biografía de Miguel de Barrios, pero es increíblemente fascinante, y lo que aprendemos es que hasta el momento, tanto Francisco Javier como yo hemos podido localizarlo casi todo, está por ahí, pero hay que ir a investigarlo.
Bueno, pues dejamos esa empresa para futuros investigadores y yo me despido expresando mi más profundo shalom a todos. Sí, shalom y toda Rabá, muchas gracias a todo el mundo y por favor, si os interesa nuestro libro, por favor, descargarlo, no cuesta nada, gratis y aprenderéis. Y también Miguel estaba increíblemente orgulloso de ser judío, de ser español, de ser andaluz, de ser marido y de ser amigo de los grandes de España, porque hace un mes y pico, cuando yo estaba en el Archivo Nacional de la Nobleza Española, estaba trabajando con los documentos de la familia del Duque de Béjar. Y Miguel era amigo del Duque de Béjar y de su esposa. ¿Hasta qué punto era amigo? No lo sé, pero yo creo que incluso había dedicado su manuscrito londinense, que se quedó inédito, al Duque de Béjar, pero tristemente el duque muere en la toma, en el asedio de la ciudad de Buda por los otomanos en 1684, creo. Entonces el duque de Béjar fallece en batalla. Se hace un héroe para la cristiandad, pero Miguel pierde con su muerte a un mecenas. Entonces se puede seguir investigando porque queda por investigar. Ya.